todos, bienvenidos a este nuevo episodio del día de hoy. Espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar un poco de política. ¿A quién no le gusta la política? ¿A quién no le gusta la democracia? ¿A quién no le gusta la libertad de expresión? Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de el despertar de la democracia del Ecuador, ¿sí? Allá en 1979. ¿Sí? Vamos a introducirnos un poco en la historia del Ecuador. Vamos a meternos un poco allá, en los años 70. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Nos comentan que el Ecuador fue el primer país de América Latina en retomar la democracia en esa época. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo en esta noche, así que acompáñame. Pequeña breve introducción. Vamos a entender. Vivió una época donde no solamente descubrió el oro negro, el petróleo. ¿A qué país no le gusta tener petróleo, no? Y también donde también buscó desesperadamente salir de una dictadura militar. Sí. Obviamente esto lo veremos un poco más adelante y está muy interesante. ¿Por qué desesperadamente buscó el Ecuador salir rápido de una dictadura militar? Pues bueno, para entender esto hay que irnos a 1979. Pero primero hay que ir un poco antes. Sí. Allá en 1970, el eterno José María Velasco Ibarra, en su quinto mandato, se proclamó dictador. Sí, un presidente que tuvo 5 mandatos, pero lo interesante de estos 5 mandatos es que de los 5 pudo terminar uno. Sí, como escuchaste, de los 5 solamente pudo terminar uno. Pero tras esto hizo un autogolpe de Estado. Obviamente, porque no podía llevarse bien con el Congreso. No tenía una buena relación con el Congreso, pero sin embargo, José María Velasco Ibarra sí tenía una buena relación con el pueblo. Sí. Esto llevó a que los militares le dieron un golpe de Estado. ¿Por qué? Antes de las elecciones. Porque no querían que, obviamente, un personaje muy polémico como Assad Bucaram, no querían que llegara, imagino que al poder, no lo sé, pero vamos a irlo descubriendo durante este episodio del día de hoy, donde los militares, como acaba de decir Tenante al principio, que el Ecuador buscó desesperadamente salir de la dictadura militar. Los militares tuvieron una gobernanza durante 7 años. Increíble. Ser gobernados por militares es algo bárbaro. Entonces, ¿por qué? Porque tuvieron un auge petrolero, donde este régimen allá en 1976 se estaba desgastando ya. Sí. Fue entonces cuando la cúpula militar decidió volver a los cuarteles, pero antes de hacer una cosa: hacer una democracia moderna. ¿Sí? Gobernaron 7 años, pero se dieron cuenta que se estaban desgastando. Pero antes de volver a los cuarteles dijeron: vamos a hacer una democracia moderna. Pero ante esto hicieron un plan de reconstrucción. Y aquí viene lo interesante. Los militares no solamente convocaron a elecciones, sino que crearon un plan de reestructuración. Sí, un plan de reestructuración jurídico del Estado. Un referéndum allá en 1978, donde los ciudadanos, como nosotros, tuvimos que elegir entre 2 proyectos de constitución, del cual ganó el nuevo, que trajo cambios radicales para el Ecuador y para los ciudadanos en aquel tiempo, donde le dio votos a los analfabetos. Sí, esto quiere decir que antes los analfabetos no tenían voto. Estableció que el presidente se eligiera en 2 vueltas, como el famoso ballotaje. Sí. Y también buscó fortalecer a los partidos políticos para que no todo dependiera de un solo líder carismático. Porque obviamente el que tiene más carisma jala más gente. El que tiene más carisma
jala más voto. Y entonces, esto trajo un nuevo cambio, una reestructuración en la Constitución en aquel tiempo. Pero esto llevó el camino a las urnas y al triunfo, ¿sí? Allá en las elecciones de 1978 y en 1979 fueron intensas. Pusieron en regla para que Akshat Bucaram no pudiera ser candidato. ¿Por qué? Porque los militares no lo querían. Porque era muy carismático con el pueblo, pero tenían intenciones medias raras. Puede ser. Pero al no poder, Akshat Bucaram puso a su sobrino político, Jaime Roldós Aguilera. Sí, Jaime Roldós Aguilera. Roldós, junto con Osvaldo Hurtado, formó la Fuerza del Cambio. Ganaron con un discurso de justicia social y de modernización. Pero sin embargo, en el 10 de agosto de 1979, Roldós asumió la presidencia y se cerró oficialmente la transición. El Ecuador volvió a ser libre. Sí. El Ecuador de antes dejó de ser dominado, manejado por la cúpula militar y entró a una democracia libre y abierta, donde el Ecuador volvió a elegir y pudo ser libre de esta dictadura militar. Pero sin embargo, para ir cerrando este episodio, amigo, amiga que me escuchas, esta transición no fue perfecta. Como decía Roldós, queremos una democracia de participación y no es lo que seguimos, y es lo que seguimos buscando. Hoy en día, en la actualidad, queremos una democracia participativa y que haya libertad de expresión y que no haya intereses personales, sino un bien colectivo, como lo dijo Roldós en su campaña, que buscaba, y en sus discursos cada vez que él daba, buscaba una justicia social y una modernización. ¿Sí? Espero que este pequeño episodio te haya dado un poco de historia, de poder entender el Ecuador de antes al Ecuador de ahora, donde el Ecuador de antes fue dominado por los militares y alguien como el pueblo eligió de buena manera darle votos a los analfabetos y no solamente dejarse guiar por un líder carismático, sino elegir bien ante un camino de libertad y expresión. En esta noche, amigo, amiga, te deseo lo mejor y que nos veremos en un próximo episodio de historia, si Dios lo permite. Hasta pronto.